Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega. Hola mis estimados escuchas, bienvenidos a La Piñata Podcast, el podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y alguna que otra colación. Soy Juan José Delfín y estoy con mi querido amigo y colega Paco Vega. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué onda, Juan? Bien, la verdad es que ando bien, ando a gusto, ando contento, es fin de semana, bueno, esto lo grabamos en fin de semana, entonces, pues ya más relajado, más a gusto, entonces, a disfrutar la vida, contento, te digo, pues todo bien de este lado. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, también ya contento porque es fin de semana y podemos dormir un poquito más, que no, Sí, nos tocó no, grabar hoy un poco más temprano ahora. sí, no, y oye, ¿no sentiste que te metieron medio mes de septiembre así como de golpe? Sí, llegaron muy rápido las fiestas patrias. Sí, no, yo sentía que, por ejemplo, agosto, junio, julio, así como de 1 de julio, 2 de julio, 1 de agosto, 2 de agosto, pero ahorita fue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. O sea, fue como, ¿qué pedo? Sí, está cañón. No sé si a ti te pasa, pero a mí casi siempre me pasa que después de junio, julio, se me va mucho más rápido el año ya. O sea, ya es como de, ya, fiestas patrias, Día de Muertos, Navidad, vámonos, el que sigue. Es que como que pasan muchas cosas en muy poco tiempo, o sea, las fiestas patrias, Halloween, las posadas, Navidad, como que hay muchas cosas que pasan en un corto periodo de tiempo, ¿no? Y En aparte cambio de como que ya, mayo, desde el Día de las ajá. Madres hasta ahorita, no hay nada. Ajá, no, y aparte yo me acuerdo que cuando éramos más pequeños estaba en julio, junio, estaban las vacaciones de verano. Entonces, pues Sí, ya, o sea, te sacaban de la rutina escolar y ya no era como tu día desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Bueno, los que íbamos en la mañana a la escuela. uh-huh. O sea, ya como que pasaba más lento, ya después ya era otra vez todos los días por escuela, pum, 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 pum. Sí, Entonces, sí, está chistoso, y luego también está chistoso ese fenómeno de que entre más vas creciendo, como tu vida ya es más tiempo, se te hace más rápido el tiempo. O sea, ya un año no significa lo mismo cuando tienes casi 30 a cuando tenías 6 7. ¿Estás de acuerdo? sí, así es, Nunca, o sea, era un nunca te pasó mundo. que que te decían, no, pues el año que viene, y tú decías, no, puede ser, o sea, y sí sentías que era un chorro. Sí, Y ahorita te dicen así como, no, pues nos vamos el año que viene, ok, y ya es en un parpadeo. sí, el tiempo como que conforme uno crece, ahí se prueba la relatividad del tiempo. Sí, Einstein tenía razón, era un hombre sabio ese Einstein. Es un poquito. Oye, pero ya nos desviamos un poquitín digo, no tenía nada que ver este brevario cultural ni este comentario, pero quería comentarlo. No, está bien, está bien. Hoy vamos a traer, yo creo que el primer tema polémico del que vamos a hablar. Polémica. Vamos a hablar más que de un posicionamiento, vamos a hablar de su origen. O sea, no vamos a decir si está bien o mal, o si significa lo que muchos dicen que significa, así, sino como de la historia. Es Sí, cierto, ¿no? va a ser la historia de, pues bueno, que recientemente tenemos la selección mexicana y el fútbol mexicano en general han sido objeto de castigos por parte de la FIFA por un grito en particular que antes de convertirse en la porra prohibida que es ahorita en el apestado, en como que lo peor del fútbol mexicano, era el grito de guerra de la afición mexicana y que era pues, abrazado no solo por los aficionados, sino por los directivos, por los jugadores. Era el grito característico de la afición mexicana, o sea, y eso es un hecho, o sea, sí. Era parte de la cultura futbolera del mexicano. Sí, así es, eso lo escuchabas en todos los estadios sin excepción, en todos los lugares donde se paraba la selección mexicana. O sea, yo me acuerdo. Y según yo, no solo la selección, sino también equipos locales. Bueno, Sí, digo, de sí, nuevo, así yo no es. sé mucho de fútbol, o sea, la verdad es que no soy seguidor del fútbol, casi no, nunca veo partidos y todo. Pero según yo lo que me acuerdo es que sí, o sea, también lo gritaban en un Chivas Cruz Azul, en un Pumas Santos, o sea, Sí, ya, los ya era como el aficionados mundo. lo gritaban, incluso luego hasta había como competencias, yo que iba mucho al estadio, que la afición visitante intentaba hacer el grito cuando despejaba el portero local, no sé si el León visitaba al Cruz Azul, o sea, los de León le hacían cuando despejaba el portero del Cruz Azul, y así era como que a ver quién le hacía más duro, o sea, sí, estaba completamente ya arraigado en la cultura futbolera de México. Sí, ya era como como esta canción la de
Take Me to the Ball Game en Estados Unidos. Take Me to the Ball Game. Ajá. Pero pues este era un grito un poco más agresivo, digámoslo así. Sí, sí, así es. Y bueno, este grito tuvo, digo, no se sabe exactamente de dónde surgió. Aquí vamos a intentar como abrirnos paso. Digo, no hay mucha información porque pues tampoco es como que de entrada pues, el periodismo deportivo en México tampoco es que sea muy bueno. Eres un estúpido. No, luego aparte pues mucha gente puede adjudicarse esto, puede decir, yo lo inventé, güey. Sí, como la gente Yo ahí que dice estaba. que inventó el carrito del súper. Ajá, exacto. No, güey, o sea, imagínate, estaba yo ahí, corrió el año de 1978. Estaba yo ahí en un Atlas Correcaminos y de repente dije, este portero no se ve muy heterosexual, ¿verdad? Pero bueno, lo que sí es como que un hecho es que esto surgió primero entre la afición del Atlas. Digo, para los que no saben de fútbol, el Atlas es un equipo de Guadalajara, es el segundo equipo más popular de Guadalajara, detrás de las Chivas. ¿El Atlas son los zorros? Sí, los zorros, los rojinegros. Los rojinegros. O también les llaman la academia. No es tan popular como las Chivas, obviamente, pues las Chivas es el más popular del país, pero sí, yo he conocido aficionados del Atlas en Ciudad de México. Pero hay mucha gente, ahora que estuve yendo a Guadalajara, sí, o sea, sí hay mucha afición del Atlas allá, sí. No solo de las Chivas. Sí, ese es el segundo equipo más popular. Pero ¿y el Atlas sigue en primera división? Sí. El Atlante es el que está en segunda. Sí. No digas eso porque la familia del Boss se pone agresiva, ¿eh? No hables del Atlante. Okay. ¡Viva el Atlante! No, yo solo, perdón, ya no voy a decir nada. Solo estaba aclarando mis dudas. Pero bueno, según también, esto lo leí en medio tiempo. Digo, vamos a llegar al contexto en el que según esta persona inventó el grito, todavía falta, pero según fue inventado por uno de los miembros de la Barra 51, apodado el Mosh. ¿La Barra 51 es como la Rebel? Es como la Rebel del Atlas. Ok. El Mosh cuenta que ya con varias cervezas encima, comenzaron a imitar el grito de las barras sudamericanas de hacer al final del despeje del portero. Digo, para los que no sepan, en los 90s, el directivo del Pachuca, Andrés Fassi, trajo barristas argentinos como para adiestrar a los grupos de animación que había ya en el fútbol mexicano, para, según él, hacer como más espectacular el ambiente en los estadios, que eso se ha convertido pues, las porras en la horrible cosa que son ahorita, ¿no? Ajá, exacto, en la que matan. Fue hace poco que creo que mataron a alguien ahí en Monterrey, la porra del Tigres, creo que se empezaron a pelear los Rayados contra los del Tigres, y creo que lamentablemente falleció alguien, o sea, sí es un tema que, bueno, a mí en lo personal se me hace muy ridículo cómo la gente puede llevar a tanto su amor por un deporte. Digo, a lo mejor yo sé que me voy a echar a mucha gente encima, pero digo, no manches, o sea, ¿cómo puedes dejarte llevar tanto por un deporte? No, está bien que lo apoyes, está bien que lo sigas y que te enojes si pierden y que te emociones y ganan, pero ya el hecho de lastimar a otra persona nada más porque no le va al mismo equipo que tú, ahí sí, perdón, pero ahí sí se me hace algo sí. no natural. O sea, algo de acuerdo contigo, también a mí se me hace una aberración, pero bueno, este inteligente directivo argentino naturalizado mexicano se le ocurrió que era lo mejor, y pues bueno, como digo, no se sepan, pero en Argentina las barras si aquí son un problema, allá son una auténtica mafia que, según he escuchado, hasta tienen tan amarrados a los equipos que los equipos les dan porcentajes de las ventas de sus jugadores. Digo, eso no está comprobado. Si alguien va a decir, no es cierto, en Argentina no pasa eso. Eres un estúpido. Yo no sé nada, pibe, ¿viste? Eso no pasa aquí en la Argentina. Es que ustedes son unos boludos, los mexicanos. Los mexicanos no aguantan nada, ¿viste? Digo, eso yo lo leí en una columna, recuerdo hace unos años, de Cristian Martinoli, él es argentino, y hablaba de ese tema en el que las de la mafia, que son las barras, sobre todo con una final que se tuvo que suspender de Copa Libertadores entre River Plate y Boca, porque justo la barra del River agredió el camión del Boca. Pero bueno, digo, ya nos desviamos un poco, pero sí, nada más era importante aclarar que son las barras y que este señor que según inventó el grito del Mosh, y estaban imitando un grito de las barras sudamericanas. El grito lo fueron deformando porque estaban ya muy pedos, y al final de que el portero despejaba, añadían la palabra
con P, la palabra puto. Ok. Este grito empezó a volverse popular entre las barras del Atlas y empezó a ser adoptado por los aficionados primero de este equipo. Pero, ¿cuál fue la fuente de inspiración para que surgiera este grito? O sea, porque pues, obviamente tiene que surgir de algún lugar, ¿no? Es como dices de que, es que este portero en específico, o este portero, ¿no? O sea, parece ser que sí fue una persona en específico la que generó el grito. Ok, sí, porque luego, pues, digo, a mí me ha tocado ir a ver luego, he ido a partidos de fútbol, he ido pocos, pero he ido más contigo a los de béisbol. Es que una persona igual empieza así, a pisar duro las bancas, o a aplaudir, o a gritar, y ya todo el mundo se le une. Entonces, como con o que luego el mismo estadio que empieza con el Let's Go Yankees, cosas así. Entonces, o sea, que uno lo detona y ya todo el mundo se une. Digo, que eso es algo padre de la verdad de ir a ver, es algo que sí, bueno, para mi gusto, te cambia mucho la experiencia de un partido de verlo en tu casa que a verlo en el estadio. O sea, ya, si eres alguien empático y te dejas llevar por el ambiente en donde estás, te guste o no te guste el deporte, la vas a pasar bien. O sea, Sí, lo digo así por es, experiencia. es la magia de los estadios, el ambiente que se pone, pero Y es aquí muy en fácil, como específico, dices, dejarte llevar. O sea, sí, es muy fácil, por ahí decían que luego las turbas o el comportamiento grupal ya dejan de ser individuales y se transforman en un comportamiento que el grupo o la turba toma conciencia propia y es un ente nuevo. Entonces, es muy fácil que te dejes llevar cuando ves que mucha gente lo está haciendo. Entonces, para bien o para mal, digo, eso puede pasar, pero ya cuando estás ahí ves que mucha gente empieza a gritar, que se empiezan a subir los ánimos, todo, pues es muy fácil que tú también empieces, sí, o sea, apoyar y hacer todos los cánticos que están haciendo. sí, así es. Y digo, eso es como que parte de la magia de los estadios. Y por ejemplo, me ha tocado ver como jugadores, por ejemplo, de béisbol, que les pasaba que a lo mejor jugaron en el equipo y había como que un particular enemistad a lo mejor contra ellos. Sí, como regresamos a lo mismo, ese resentimiento enorme, nada más porque dejó de jugar para tu equipo. Bueno, Sí, ni así es. siquiera tu equipo, para el equipo que tú apoyas. Sí, y bueno, aquí hablando ya en específico del grito, la creencia popular es que el destinatario original del grito es nada más y nada menos que el ahora exjugador y analista Osvaldo Sánchez. Que bueno, Cuando vamos a hablar jugaba de para dos. las Chivas. Justamente eso es clave, como me dices, cuando jugaba para las Chivas, que es un recordado porque él jugó en las Chivas, porque fue capitán en las Chivas, digo, en la selección también, pero personalmente a mí es de los jugadores que peor me cae. O sea, cuando me enteré que a lo mejor llegaba al Cruz Azul, yo quería llorar, hasta mandé un correo a la directiva del Cruz Azul que no lo contrataran ni a él, ni a Omar Bravo. Sí te A imagino. Omar Bravo sí lo contrataron y fui muy, 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 muy infeliz, pero bueno, eso ahí Pero se los bueno, dejo. O sea, pero pues ya tenía, o sea, ni siquiera cuando perdieron la final de la América los dejaste pero sí te imagino así como de, estimada directiva del Cruz Azul, 2 puntos. Por favor, ni se les ocurra contratar al portero imberbe, inútil, asqueroso, podrido, que no sirve para nada de Osvaldo Sánchez, ni para el delantero, cara de ratón, agresivo, violento, nada funcional, de Omar Bravo. Posdata. ¡No mamen! sí, algo así fue, porque sí lo hice, sí mandé ese correo. Oye, pero estás evidenciando tu edad porque les mandaste un correo, no un DM a su página de Facebook. Sí, ni un tweet. Exacto. Pero bueno, Osvaldo Sánchez, como hablamos, él jugó en las Chivas, en la selección, pero él debutó en el Atlas en el año de 1993 bajo la tutela del técnico argentino Marcelo Bielsa e inmediatamente se hizo con la titularidad del equipo. Sí, porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, bueno, cuando estaba en la primaria y secundaria, yo jugaba fútbol aquí en la cerrada de mi casa y y a mí me gustaba ser portero. Digo, bueno, en muchas cosas porque nunca he sido fan de correr y me cansaba mucho, pero pues sí me acuerdo o sea, que era muy sonado que Osvaldo Sánchez, digo, a lo mejor te cae bien o mal, pero yo creo, según yo era bueno, o es bueno. Sí era bueno, sí ganó varios premios, ganó, me parece, 1 o 2 títulos de la liga. Yo me acuerdo mucho de esa final, Chivas Pumas, donde Medina voló el balón por querer hacer un gol de campanita. Me acuerdo mucho de esa final y sí me acuerdo que pues,
Ahí se aventó 2, 3 atajadas buenas el Don Osvaldo. Sí, sí, era bueno, la verdad, y por eso tan joven, o sea, rápidamente se hizo con la titularidad, pero en 1996 Osvaldo fue transferido al cuadro que dirigía en el entonces técnico Ricardo Antonio Lavolpe, pero fue nada más y nada menos que al América. Yo ahí lo conocí. ¿En serio? Yo digo, no sé si Órale. sepan muchos, pero yo antes de irle al Cruz Azul le iba al América cuando era un niño imberbe. Ya Y hace mucho, sí, ya hace mucho de eso, Juan. No creo que se acuerden. sí, Ya no. de haber gente, seguro ya hay mucha gente que murió desde que tú eras fan del América. Sí, como dice el boss, cuando uno le compran la ropa y no pueden tomar sus propias decisiones, bueno, así fue mi Pero estancia con el América. la neta, yo siento que mucha gente cuando era niño le iba al América. O sea, Sí, porque o a pues, los a lo mejor Pumas. porque es el equipo en el que van tus papás, es el equipo en el que le van, o sea, que le va tu familia. Entonces, siento que al final del día, hasta que tú te formas tu propio criterio y buscas tu propia identidad, buscas pues ya un equipo que seguir tú que realmente te guste. Que siento que digo, a lo mejor lo voy a comparar muy burdamente y espero que no se me ofenda a nadie, pero es como la religión, ya que sabes que te gusta, que quieres decir, pues ya es a donde te encaminas, o escoger una Sí, carrera. sí, así es, o sea, es algo, algo muy parecido. Y bueno, Osvaldo Sánchez estuvo en el América de 1996 a 1999. Durante esa etapa, el 17 de abril de 1999, en un partido justamente contra el Cruz Azul, recibió su primera expulsión. Yo recuerdo mucho ese día porque el América perdió 4-0 contra el Cruz Azul. El conjunto de Cruz Azul ganó 4-0 y le pegó un baile de grandes dimensiones al conjunto americanista. Y yo lloré mucho porque pues, le iba al América. El boss fue testigo de eso. O sea, él, como dijo en el último episodio de 3G, no es que se lo pueda contar, él lo vivió. Pero sí, o sea, Osvaldo Sánchez estuvo en el Atlas, después en el América y justo al terminar ese torneo verano 1999, hubo un cambio de jugadores Sánchez entre las Chivas y el América. El América se llevó al central, Joel el Tiburón Sánchez, y las Chivas se llevaron a Osvaldo, porque al América llegaba el entonces portero del Necaxa, Adolfo Ríos. Y ya como comentabas, o sea, Osvaldo Sánchez fue figura en las Chivas, recibió llamados a selección, digo, con el América, cuando fue en 1998, fue al Mundial como portero suplente, igual a Corea-Japón 2002, y en Alemania fue el único Mundial en el que ya fue como titular. En esos mundiales, en el 98, ¿dónde fue? Fue en Francia. De ese no me acuerdo. Pero del de Corea-Japón me acuerdo muy bien porque lo veía en casa de mi abuelita saliendo de la primaria a los partidos. Era el Conejo, el portero titular. El Conejo, sí. ¿Y en Francia quién era? ¿También el Conejo? En Francia era Jorge Campos. Ah, ¿a poco? Sí, El Brody. el famosísimo Brody. Y bueno, pues como ya dijimos, a Osvaldo súper identificado con las Chivas, actualmente hasta es como, a pesar de que después de las Chivas jugó en el Santos, pero ahí como que se entendió más de que, bueno, pues ya en las Chivas había más porteros y mejor lo llevaron a Santos, y ahí fue a ganar mucho dinero. O sea, en Santos llegó a ser, creo, el segundo o el mejor pagado de la liga. Santos fue como su Red Bull Galaxy o Los Ángeles Galaxy de los jugadores que juegan en Europa. Sí, así es, o sea, ya Santos fue como que ya era un veterano, creo que ganó 1 o 2 títulos, no recuerdo muy bien, por lo menos uno sí lo ganó, porque se lo ganó el Cruz Azul. Aquí está Osvaldo Sánchez y el momento para toda la vida aquí se vive en este instante. Santos Laguna de Torreón es campeón del fútbol mexicano y Osvaldo Sánchez. Pero bueno, sí, entonces. Oye, pero ya, o sea, ya se reformaron hace poquito que le ganaron al Santos, pues ya se cobraron esa, al menos. ¡Se acabó! 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas. El azul por fin termina con la penumbra. sí, y pues bueno, con Osvaldo Sánchez, a pesar de que jugó en más equipos, es súper identificado con las Chivas, a pesar de que jugó en los dos más grandes rivales de las Chivas, en el Atlas, que es de donde surgió, y en el América, pero pues, él es súper identificado con las Chivas, por eso la afición del Atlas le guarda mucho rencor y se cree que el grito original que daban los barristas del Atlas era cuando Osvaldo Sánchez venía de visita con las Chivas y despejaba. Entonces de ahí se supone surgió el grito, que era un cántico contra Osvaldo Sánchez. Mira, nada más. O sea que pues al final pues, puedes decir que era contra él o que era contra el matador Peláez, no sé cómo se llama. Pero, o sea, pero pues al final no hay, como dices, no hay una historia, pero
pero si le queremos dar un origen, pues este suena como bastante razonable y bastante creíble y bastante lógico. Sí, y bueno, ahorita tenemos un grito que es solo de una afición, de incluso solo de una ciudad, que es Guadalajara, de una afición específica, que es el Atlas, pero ¿cómo se volvió esto el grito de guerra de toda la afición mexicana? Bueno, esto sucedió en 2004 con el preolímpico para Atenas 2004. Desde 2004, fíjate que, o sea, que yo conscientemente, la verdad, no era consciente de este cántico y de este grito hasta hace un fácil como unos 5 o 6 años, no es cierto, menos como 3, 4 años. ¿A poco tampoco? Es que Sí, tal vez, o sea, es que he estado mucho tiempo y tal vez no dimensionas de que sobre todo se volvió polémico hace relativamente poco tiempo. Bueno, no, ajá, ya no tan poco tiempo. sí, no, entonces yo creo que es que, de nuevo, como a lo mejor yo no estoy tan cerca del mundo futbolístico, no me había dado cuenta, pero, o sea, no sé si alguien más aquí, digo, que no sea tan seguidor del fútbol, se pueda identificar conmigo, que yo sí, o sea, sí sabía que existía el grito, pero yo lo reconocí hace poquito, que incluso salió de las canchas nada más, y ahora ya era como para hasta para jugar beer pong o cosas así, Sí, que se usaba este cántico, pero la verdad es que yo lo recuerdo desde hace como 6 años más o menos. Incluso yo fui a un partido de la selección, ahí cuando nos vimos, ¿te acuerdas? Que nos sí, sí, sí. encontramos ahí, que nos encontramos ahí en el estadio, fui con una amiga, fuimos al estadio y nos sacaron en la tele porque éramos los únicos que no gritábamos la palabra con P, que fue cuando ya pedían, incluso en las grabaciones del estadio, que por favor no lo dijeras. Sí, vamos a llegar a eso, pero bueno, Ok. esto surgió en 2004 durante este preolímpico donde la selección sub-23 de México, que encaraba este torneo, era dirigida por otra vez Ricardo Lavolpe. Digo, él no tiene nada de culpa de este grito, pero bueno, aparece 2 veces en la ¿Qué historia. tal que sí? ¿Qué tal que sí? No, él pues, ¿Qué tal circunstancialmente. ¿Qué tal que le pagó a las barras para que lo hicieran? Tú no sabes. ¿Te consta que no? ¿Te consta que no? Pero bueno, el equipo mexicano calificó en segundo lugar de su grupo y le tocó enfrentarse a su rival máximo de la zona, que es Estados Unidos, con el que hay una rivalidad deportiva. Además, estaba todavía fresca la eliminación que le dio Estados Unidos en el Mundial de Corea-Japón 2002 y se reencontraba con uno de los que anotaron los goles en aquel momento, Landon Donovan, que es otro de los jugadores que yo más detesto. Así es lo que, te iba a decir. La selección sub-23 sí, es la normal. no, O sea, no es la olímpica. Ah, ok. Pero sí, digamos que ahorita es donde se llevaron a Memo Ochoa, a todos esos, ¿o no? Sí, esa de cuenta es la que se fue a Tokio nada más. O Okay, sea, tiene límite de edad y con 3 refuerzos en las Olimpiadas, okay. pero en el clasificatorio solo son sub-23. Landon Donovan además generó más polémica porque se orinó en la cancha del Estadio Jalisco, por lo que en ese partido los aficionados tapatíos, muchos de ellos del Atlas, empezaron a realizar el famoso grito cuando el portero de Estados Unidos despejaba. Oye, pero ¿cómo puede ser y que esto, te orines en una cancha y no te digan nada? O sea, ¿cómo puede ser que te orines en una cancha? O sea, ¿así literal se sacó la mazacuata y empezó a hacer pipí? ¿O cómo? No recuerdo muy bien, porque yo no me acuerdo de ese episodio, haberlo así como visto en vivo, pero sí me acuerdo que me lo contaba mi amigo Diego Abascal. Saludos a Abascal si nos estás escuchando, que él me contó, sí, es que maldito Donovan se hizo pipí en el estadio, pero Es que sí, o sea, ese señor no se caracteriza por tener mucha educación, así que pues tampoco me sorprende, y le tiene como que mucho odio al fútbol mexicano. La película de Teacher, ¿puedo ir al baño? En inglés, por favor. Pues me orino en el bote, chingue su madre. Algo así. Entonces pues, los aficionados lo empezaron a hacer y yo me acuerdo justo de ese torneo y así todo, mi familia y todo así de, wow, no manches el grito, está bien chido, está muy cagado, o sea, y ahí fue cuando se conoció a nivel nacional y cuando empezó a aparecer en los juegos de la selección mexicana y en los juegos de los equipos. Desde 2004, no, mira, Desde 2004. Y el no primer creí mundial que fuera desde esa época. O sea, que tuviera tanto tiempo, pues. Sí, el primer mundial donde apareció fue en el Mundial de Alemania 2006. Apareció también en el Mundial de Sudáfrica 2010, pero alcanzó su auge durante el Mundial de Brasil 2014. Ahí, donde incluso, a partir de ahí,
me acuerdo que existe, en el Mundial 2014. Ahí fue muy famoso porque además en Brasil me parece que la palabra con P también medio la conocen y también tiene un significado parecido que aquí. Entonces, durante el juego de México contra Brasil en la fase de grupos, que quedaron 0-0, los aficionados brasileños también empezaron a hacerlo. Pero el verdadero, como que el momento icónico de este grito fue en el juego contra Croacia, donde no solo se utilizó durante los despejes del portero croata, sino también durante los tiros de esquina, los tiros libres, casi los saques de manos. En todo momento hacían el grito. Casi en todo balón parado lo hacían. Sí, así es. Sí, es que te digo que por eso te decía que según yo no tenía, o sea, tenía más o menos como 6 años, que yo, o sea, yo, alguien normal, ajeno al deporte, lo escuchaba, porque ni siquiera, o sea, no me acuerdo que en el Mundial de Alemania, porque ese sí me acuerdo de haberlo visto, se escuchara el grito, o a lo mejor no estaba poniendo atención a ese tipo de gritos. Uh-huh. Sí, digo, aquí fue donde realmente se desbordó el grito. Y donde se empezó a volver un problema. Ahorita vamos a llegar a eso, pero okay. Sobre todo en este juego contra Croacia se dio porque el técnico, que se me fue el nombre, pero el jugador del Real Madrid, Luka Modric, provocaron en la previa al equipo mexicano, dijeron que los jugadores mexicanos les iban a temblar las piernas. Les temblaban sí, me acuerdo. Y me acuerdo que ese partido sí lo vi, me acuerdo perfectamente que en el primer gol de México, creo que fue uno de chinos, Guardado no. Ah, sí, Guardado, fue Guardado en el segundo gol, se burló de eso. Se burló de eso, o sea, que llegó y que le dice así como, metiéndome en las piernitas y luego le hizo, Nel, papi, Nel. Sí, incluso aquí fue como que el boom del grito. O sea, me acuerdo que el técnico de Croacia hasta dijo, no, es que la verdad sí, mis respetos a la afición mexicana, cómo alientan. Incluso el grito trascendió otros deportes en los Panamericanos de 2011. Fue utilizado en algunas otras disciplinas como el voleibol y en los juegos de la NFL en México. Digo, saludos ahí a los tocheros de pura sangre. A mí me gusta también el fútbol americano, al vos le gusta, a mi hermana les encanta, pero los tocheros pura sangre, que son muy odiosos, pues también les tocaba el grito, tanto que se quejan de los futboleros, también había el grito en los juegos de la NFL. Sí, ándale, bien que nos imitan. Es lo que te decía, o sea, que incluso, o sea, ya ni siquiera tenía que ver con prácticas deportivas, casi ya hasta cuando entraba el profesor al salón en la escuela le gritaban así, o que estabas jugando beer pong y te gritaban así, o que querías molestar a alguien en la escuela, le gritabas así, o sea, ya ese grito ya era, hasta era imitable para cualquier situación donde alguien iba a hacer algo importante. O sea, que se disponía a hacer algo como entrar a algún lugar o salir, o sea, todo ese tipo de cosas ya se adoptó como en el folclore mexicano. Sí, o sea, esto ya formaba parte del grito de guerra de la afición mexicana. Yo me acuerdo una vez en un amistoso contra Inglaterra, en el mítico estadio de Wembley en Londres, que se escuchaba el grito, o sea, que los poquitos mexicanos que habían se hacían escuchar con este grito cuando despejaba el portero de Inglaterra. Y así uno de mis amigos, que es medio odioso y que apoyaba a Inglaterra sobre México en ese partido, estaba, no puede ser que en Wembley se escuche el grito. ¿Cómo profanan la mítica cancha de Wembley? No puede ser. Algo así. Eso no se puede hacer allá. Están ensuciando a la real fuerza monárquica de su madre patria Inglaterra. Sí. Entonces, pero bueno, en este mundial llegó el primer aviso y esto se dio antes de este mundial y no fue dado por la FIFA. Así que, al final voy a dar yo ya mi posicionamiento, que ya es muy personal de que lo que pienso respecto al grito, pero el primer posicionamiento que se dio contra el grito no fue de la FIFA, fue de la CONAPRED, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en la que se expresó contra la normalización de este grito que ellos consideraban homofóbico, porque consideraban que la connotación que se le da de esta palabra se le da mucha de cobardía, de otras, de otros sinónimos, pero también homosexual. Y aparte no solo, o sea, es denigrar a la gente que con esa identidad de género. Digo, con esa identidad sexual, perdón. Sí, orientación, así es. Con esa orientación sexual, perdón. Entonces, eso es lo que dijo la CONAPRED. O sea, ahí sí que hasta, la verdad, ayer que me puse a investigarlo, hasta el comunicado de la CONAPRED, fechado 2014, junio, donde viene eso, de que la palabra tiene una connotación no solo de cobardía, sino que también es para los homosexuales.
Y No, y aquí hay aparte que es hacer una mucho palabra. énfasis. No fue la FIFA, fue la CONAPRED el primero que dijo, oigan, no está chido. Sí, no, digo, o sea, porque la verdad es que a lo mejor entre compas y así, pues sí, sí puede usar la palabra así como de, como para, como dices, cobardía y todo eso. Pero la verdad es que sí, luego mucha gente sí la usa para ofender a la gente con una orientación sexual diferente a la de ellos. Sí, Entonces, y vamos a llegar, yo creo que a eso. yo entiendo el punto de la CONAPRED, o sea, sí lo entiendo. Sí, sí, vamos a llegar a eso al final con el posicionamiento, pero hasta aquí va el primer aviso. Después la FIFA, porque este grito se volvió viral durante el juego contra Brasil, porque lo dijeron las dos aficiones. Ahí fue con lo que llamó la atención de la FIFA y su comité de ética, me parece, consideró homofóbico el grito y pues, le hizo la sugerencia, le hizo la advertencia a los aficionados mexicanos, bueno, a la Federación Mexicana de que era un grito homofóbico, que lo dejaran de hacer. La primera reacción de los directivos Pero, mexicanos fue sí, defender el grito. sí, no, ya, seguramente les dije así como, no mames, no sé la palabra con P, o sea. Sí, o sea, la verdad, la primera reacción de toda la comunidad del fútbol mexicano, aficionados, jugadores, técnicos, directivos, fue, no, esto es parte del folclore del fútbol mexicano, es una expresión de nuestra cultura. Es cultura, exacto. Incluso prácticamente alentaban que Ajá, lo siguieran que lo realizando los hicieras. directivos. Yo me acuerdo que hasta inventó el técnico de entonces, Miguel Herrera, diciendo que la palabra con P venía de una palabra disque náhuatl que él inventó, que significaba que ojalá despeje mal el portero. Digo, hasta ese momento antes incluso, o sea, yo nunca en todos mis años viendo fútbol he visto que un portero haya despejado mal por el grito, o sea, era, como dices, parte como de las arengas, de Sí, divertirte en el o estadio. sea, Había es como porteros que incluso hasta se burlaban del grito, hasta fintaban que iban a despejar. échale sal. No sé, o sea, Sí, sí, sí. es como, o sea, ciscar, o sea, al final pues estás en el deporte, o sea, es como una superstición, es como para Sí, distraer. Nada más sí, que es para divertirse. no les estás aventando petardos. Sí, sí, sí. Sí, no, no como en el fútbol sudamericano que luego sí puede pasar. Pero Es bueno, para que pierda su concentración y todo. Pero bueno, aquí incluso durante la realización de la Copa Confederaciones de Rusia, se bromeaba entre los aficionados mexicanos de, en lugar de gritar la palabra con P, gritar Putin, que es una palabra que suena muy parecido y que además es el nombre del presidente de Rusia, o gritar Juanga para disfrazar el grito. Sin Es embargo, que, la FIFA... ahí es ya, o sea, ahí justo ya cuando meten, por ejemplo, a Juanga, ¿no? Digo que como diría el buen Divo de Juárez, lo que se ve no se juzga. Pero, por ejemplo, ahí en ese caso, siento que la palabra ya la están usando, bueno, se podría entender que ya lo estás usando también para ofender a Juan Gabriel. Es a lo que Sí, voy. O sea, por sí, eso te digo que yo sí entiendo el punto de la Federación contra la Discriminación. Por eso sí lo entiendo. sí, y además aquí hay Pero, que decirlo que la CONAPRED, no es una institución de europeos, suizos, viejitos como la FIFA, que está ahí, que no saben, o sea, esos son mexicanos, ellos saben cómo se usa la palabra, no es sí, exacto, o sea, como un ellos, extranjero de que se ajá, ofende porque no contiene nuestra cultura, la CONAPRED, ellos son mexicanos y ellos saben para qué la usamos sí, la palabra. exacto, no, y seguramente mucha de esa gente la ha usado, pero el problema es que a lo mejor, o sea, yo como lo que siento, digo, ahorita a lo mejor llegamos a ese punto, es que es como cuando entró Trump a la presidencia, que mucha gente se armó de valor para decirle a los mexicanos o a alguien que no fuera, que no hubiera nacido en Estados Unidos, así como, regresa a tu país, aquí no haces nada, y que eso fue escalando. Siento que el hecho de normalizar esto, digo, por eso entiendo el punto, no estoy diciendo que sí estoy a favor o en contra, o sea, pero entiendo el punto de que podrías predisponer a la gente, digamos que, pues a la gente grosera, a la gente agresiva, a la gente que no tenía mucha educación, a facilitar la discriminación o los insultos a las personas con una orientación sexual diferente a la de ellos. Sí, así es. Y como dicen, o sea, al momento de que ya lo pones con Juan Gabriel, digo, de nuevo, a lo que se ve no se juzgan, pues ya lo estás usando como sinónimo de homosexual. Sí, Entonces, ahí es donde ya no está chido, güey. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, de acuerdo. porque como te digo, que la gente con poca educación, pues ya podría, o sea, podría sobrepasarse y dañar más allá a las personas que no son de su misma orientación sexual.
Sí, así es. Y bueno, pero durante esta confederación es como que los directivos de la FIFA ya fueron más enérgicos y le hicieron ver de que podían perder México, Ah, el pues tú equipo estabas mexicano allá, perder puntas. Sí, tú yo me estabas acuerdo allá. perfecto de eso. La primera entrevista que dieron los líderes bueno, los aficionados más conocidos de la selección, el Caramelo y el Campos, dijeron, no, sí vamos a decir Putin para seguir gritando, pero ya en un momento, en el segundo partido que fue eso fue durante el primer partido contra Portugal. En el segundo partido contra Nueva Zelanda, ellos empezaron a distribuir un comunicado firmado por Caramelo Santo y Caramelo Junior, diciendo ya por favor no digan el grito, porque la FIFA nos puede castigar, nos pueden descalificar y bla, bla, bla. Entonces, como que ese fue el punto de quiebre para la federación sí, es relajo, tú tranquilo, oye, ya las advertencias ya vienen en serio. Durante el Mundial de 2018 en Rusia, ajá. También apareció el grito en algunos partidos y se llegó a amenazar a la federación de que México podía o perder puntos o ser descalificado, además de multas económicas que se le hicieron varias veces. Ya no era un problema regional, digo, ya no era un problema nacional, sino ya había instituciones internacionales involucradas. Sí, bueno, desde Brasil está involucrada la FIFA, pero te digo, al principio fue como de, sí, yo pago la multa, no me importa, así de, es parte de nuestro folclore, hasta que la FIFA ya fue más enérgica con sus castigos, que fue que dijeron los directivos mexicanos, güey, no, sí tenemos que parar el grito. O sea, es como de, cuando llegó ¿cómo la CONAPRED? ¿O qué era? La CONAPRED. La CONAPRED que llegó y, sí, me paso tu multa por el arco del triunfo. Y ya cuando los amenazaron de quitarles, o sea, de que el equipo que aman, que en este caso es la selección, ya no lo vieran jugar o causarle problemas al equipo, creo que estoy poniendo mucho mi punto personal, ¿no? Pero ya, si quieres, te llegamos a eso. Pero, o sea, ¿cómo tuvo que llegar alguien a amenazarles con quitarle puntos a un equipo de fútbol para que lo dejaran de hacer? En lugar de cuando alguien les dice, oye, es que puedes que ofendas a personas, eso les valió. Lo que les importó fue los puntos de su equipo de fútbol, pero ya, me dejé llevar, una disculpa. No, sí, de acuerdo contigo, o sea, ese es el punto de que también la federación actuó hasta que la FIFA se le puso perra. Y bueno, el grito continuó en los estadios durante los Juegos del Fútbol Mexicano, o sea, sí, algunos equipos a través del sonido local trataban como de difuminarlo, por ejemplo, en los Juegos del América ponían el tema de Américas cuando la gente decía la palabra con P porque despejaba el otro portero, en los del Cruz Azul también, en el sonido local en los Juegos del Cruz Azul decían ya no grites la palabra con P, grita fútbol o grita azul, pero así muy, muy por encimita, o sea, nunca vi que sacaran a nadie del estadio, digo, antes de la pandemia obviamente, por gritar, ni nada muy severo, ni que vetaran un estadio, pero sí, no te digo que en ese partido de la selección al que yo fui, la verdad es que ni me acuerdo cuándo fue ni contra quién fue. yo solo me acuerdo que fui a verlo porque me invitó una amiga, me la pasé muy bien, pero por ejemplo, a mí me valió salir en la tele, no gritar la palabra con P. Ok. O sea, porque nos pedían, en lugar de la palabra con P, por favor, grita México. Y ya, le hacemos, México. Y ya, eso, gracias a gritar eso, salí en la tele. Pero bueno, irónicamente, fue durante otro torneo preolímpico jugado en Guadalajara este año, 2021, para los Juegos de Tokio 2020. Recuerden que 2020 se le siguen llamando 2021. Tokio 2020, aunque haya sido en 2021. La aparición del grito homofóbico durante este preolímpico provocó que el Estadio Azteca sufriera un partido de veto, es decir, que se jugara un juego sin público por este grito. La Femexud fue advertida de que podían estar en riesgo de sufrir puntos o de ser descalificada para el Mundial de Qatar si continuaba el grito. Actualmente el grito, más que un grito, como dices, para echar relajo, como para descargar todo lo de la semana en el estadio, que no digo que gritar esto está bien, pero que gritar en el estadio pues, está chido. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, gritar en el estadio, incluso hasta, a lo mejor, te digo, no está muy bien lo que voy a decir, pero a lo mejor incluso hasta gritar así como, no mames, jueguen más chido. O sea, todo eso, enfocar tu coraje a lo mejor en el desempeño de tu equipo, pues está bien. Pero si lo dejas en la banca del estadio, o sea, sí. Si lo sacas todo en la banca del estadio y sales del estadio y ya sales, así va, está bien. No puedes salir con más resentimiento con el que llegaste. Sí, pero bueno, aquí también el tema es que el grito ahora ya tiene otra connotación.
En la última Copa Oro, que es el torneo de la región de la CONCACAF, los aficionados lo usaban ya no para presionar al portero, sino para presionar a los propios jugadores mexicanos cuando los jugadores mexicanos no jugaban bien. Entonces ya no es como para presionar al rival y de una forma alentar a tu equipo, sino es para presionar a tu equipo porque está jugando mal. Incluso esta semana, bueno, la semana que estamos grabando, los aficionados del Cruz Azul, cuando el Cruz Azul iba perdiendo en la semifinal de la Conca Champions contra el Monterrey, empezaron a hacer el grito por el que el partido incluso fue suspendido 10 minutos y se sacó a algunas personas del estadio. ¿En serio? Fue suspendido 10 minutos porque ya hay varios protocolos en los que si se continúa el grito, el árbitro para el partido, si continúa, los equipos regresan a sus vestidores 10 minutos y si continúa el grito, lo suspenden, pero ya, o sea, ya ahorita la afición lo toma como una forma de por fin tengo poder para exigirles a estos malditos que nada más me sacan dinero y que cada vez son más ricos, hablando de la Federación Mexicana de Fútbol, que no son ningunos santos ni ninguna perita en dulce, y ya lo usan contra ellos así de, les vamos a pegar ahora en lo que les duele, en su bolsillo, en su mundial, que es donde ellos ganan tanto dinero. Incluso aficionados del equipo Irapuato, que el Irapuato consiguió su ascenso a lo que se le llama Liga de Expansión, o es que es la segunda división del fútbol mexicano, pero no consiguieron el ascenso porque según la federación no cumplían con ciertas certificaciones. Sí, los aficionados del Irapuato salieron a decir, vamos a hacer el grito para que ellos se queden sin mundial y les pegue donde les duele. No sé si ya has llegado a ver, había un meme muy bueno de Goku que salía, se da el grito en los estadios y sale una foto de Goku. ¡Ya basta! ¡Irapuato! Sí. No lo entendía, pero ya, ahora sí. Pero sí me acuerdo que sí fue un tema esto de Irapuato. O sea, que porque muchos dicen que fue corrupción y que, y que se lo ganaron y que a lo mejor no quisieron pagarle a la gente que les exigía lana y todo eso. Sí, así es. Y bueno, también hablando ya un poco de las instituciones que han castigado a la selección mexicana, pues la FIFA, pues sabemos, pueden estar de acuerdo que el partido político de su preferencia mexicano, que el que sea, si son del PAN, si son del PRI, si son del PRD, de Morena, y pueden decir que los otros partidos son corruptos, pero la FIFA es más corrupta que todos esos güeyes juntos. O sea, sí, pues hace poco aún, el drama que hubo hace poquito, bueno, a lo mejor ya tiene varios años, pero regresando al tema del principio que tocábamos, el tiempo ya se vuelve bien relativo. ¿sí? Hace poco a un holandés, creo, o un danés, lo metieron a la cárcel por corrupción súper rojete. Varios directivos, incluso hay la serie de Amazon de el presidente habla de uno de los escándalos de corrupción del FIFA-Gate, que justamente a ese me refería, justo. Que justamente habla de la corrupción para otorgarle las sedes a dos países que son abiertamente homofóbicos, como son Rusia y Qatar. O sea, en Qatar creo que está penado ser homosexual y en Rusia no está penado como tal, pero las manifestaciones, o sea, por ejemplo, no hay marcha del orgullo lésbico gay, porque está prohibido hacer, me parece que está prohibido las manifestaciones públicas de la homosexualidad. Digo, la verdad no estoy muy seguro, así discúlpenme, pero sí sé que no está bien vista la homosexualidad en Rusia y pues bueno, ese es el organismo que está castigando a México por un estúpido grito, que es un organismo que premia a dos países abiertamente antihomosexuales. También. No, y aparte que puede ser, o sea, incluso en Qatar creo que todavía está como la ley que las mujeres no tienen muchos derechos, o sea, que las mujeres no pueden manejar, no tienen mucha participación. O sea, entonces ahí también entiendo entiendo ese punto, ¿no? O sea, ¿cómo pides inclusión de este lado? Y dices, no, es que este grito no es discriminatorio, es ofensivo, les puede causar problemas a la gente de la comunidad. Pero eso sí, si te dan lana, o sea, no importa el grito, unas palabras, no importan, pero tampoco importa que los maten y que los golpeen, nada más porque te dieron más lana. Sí, así es. Y bueno, el otro organismo que ha castigado a México, que es la CONCACAF, pues digo, por ejemplo, aquí ellos emitieron un comunicado muy fuerte contra la afición del Cruz Azul después de este partido, pero durante la Copa Oro, que es donde se dio el grito, como obviamente, pues gracias a la gran cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, se dio el grito. Sí penalizaron, me parece, a México con dinero, pero nunca con puntos, ni nunca con una descalificación a pesar del grito, porque obviamente México es el imán de taquilla de ese torneo. O sea, la gente que llena los estadios son aficionados de México. Claro, y pues bueno, ahí se ve la doble moral de que exacto, pues, sí, te condeno el grito, pero no voy a perder mi dinero.
como pasa con la FIFA, con los mundiales de Rusia y Qatar, donde hubo unas elecciones llenas de corrupción, y pues aquí también la CONCACAF no iba a dejar de perder millones de dólares por castigar a México. Sí, exacto, es como dices, es esa doble moral la que da coraje y la que entiendo porque mucha gente a lo mejor puede estar de malas y puede estar no conforme, o sea, con que les penalicen el grito, ¿no? Pero sí, o digo, sea, sí, pero, o todos coludos o todos rabones, o sea, es sí, a lo que yo voy. así es, y digo, ya hablamos de las dos instituciones que sí, como lo sé, como dije actualmente, lo voy a repetir. Si su partido político favorito es corrupto, estas dos, la CONCACAF y la FIFA, son el triple de corruptos. Entonces, sí da coraje decir que estas instituciones súper corruptas estén castigando a México, pero ya mi posicionamiento ya por fin es que este grito, si es homofóbico, o sea, ya como nos comentó el boss, o sea, ya usar como sinónimo de alguien de la comunidad como Juan Gabriel o otras referencias, o sea, ya sé. De cualquier persona, de la comunidad. O sea, porque Sí, puede ser LGBTQ, o sea, pero usarlo como sinónimo de alguien que se siente atraído por su mismo sexo, por un sexo diferente al tuyo, que no concuerda con tu orientación sexual, ya está mal. O sea, eso sí, ya está mal. sí, o sea, el grito sí es homofóbico y yo también hablando un poco desde la empatía, es cierto, a mí no me molesta y sí hay veces que yo he usado la palabra y la gente la ha usado conmigo, como tú dices, así de compas, de amigos, pero porque pues, Pero yo es no una soy de la relación, comunidad, pero y yo no aparte es soy de una la comunidad relación, y yo ajá, y no aparte es una puedo, relación de compas. No sí, es alguien ajeno a ti que no conoces y que lo usa para ofenderte. O sea, así es, porque si sale en una conversación así como de, oye, güey, vamos por unos tacos. No, no puedo. Ah, no sé, o sea, ese tipo de cosas. O sí, sea, pero no lo estoy usando. Y si llegas y me dices, oye, fíjate que me siento mal porque se murió tal persona, ¿no? Yo te digo, eres, o sea, la palabra con sí, P, ¿no? Aquí no queremos doble moral tampoco, ¿no? O sea, porque yo la he sí, usado, todo el mundo la ha usado, ¿no? sí, pero digo, Pero, yo por ejemplo trato ya de no usarla por sí, yo dos también. puntos muy importantes, digo, uno, que es de otro podcast, que es La Cotorriza, que ellos en un momento, pues, cuando leen comentarios, sale la palabra con P, y ellos dijeron, no, es que ya me siento incómodo diciéndola porque tenemos mucha participación con Pepe y Teo, que son de la comunidad, y ya no me siento cómodo diciéndolo así, que si ellos que son la irreverencia encarnada se sienten incómodos diciendo la palabra porque ya tienen convivencia con gente de la comunidad, creo que es importante, habla de la empatía que uno tiene que tener para ya empezar a dejar de utilizar esa palabra. Y otro que es de otro podcast que siempre se los recomendamos aquí, que es 3G, que habla uno de sus invitados, Morgan, que por favor escuchen ese episodio, es bastante bueno si quieren un poco de empatía con la comunidad. Dicen, es que esa palabra es la palabra que escuchan, la última palabra que escuchan mucha gente antes de morir, que saben, pues en México, México mágico, pues muchas veces las personas de la comunidad son linchadas horriblemente. Pues para mí eso fue un Sí, sí, golpe, un y amasazo simplemente, tremendo. sí, o sea, bueno, sí, o sea, tienes razón. O sea, sí, sí es muy fuerte ese comentario, pero es completamente cierto. ¿Sí? Y bueno, yo como conclusiones, yo les diría, ya no lo hagan, sí, la Federación Mexicana, la FIFA, la CONCACAF son horribles, son una basura, pero estamos perdiendo de vista la empatía que tenemos que tener con las demás personas. Y pues aquí, si esta palabra sí ofende a las demás personas o tiene una connotación para ellas, pues no la digan, o sea, no pasa nada, podemos encontrar, somos tan creativos los mexicanos que podemos encontrar otra palabra Sí, o no, sí, otro grito de guerra para nuestros partidos, ¿no? sí, no, y como decíamos al principio, o sea, era un episodio más enfocado en la historia del grito, en las grillas de los equipos, en el cómo salió. Digo, al final es inevitable que no, o sea, es inevitable que no se vuelva en un tema serio, en un tema importante, incluso como lo comentaste hace ratito, por la carga cultural y la carga emocional que puede significar para muchas personas. Entonces, digo, ya como conclusión igual de este lado, pues la verdad es que, como bien dice Juan, hay que ser empáticos con las demás personas, o sea, no te afecta a ti en nada no decirlo, así lo veo yo, Sí, o sea, a ti no te afecta en nada y no sabes el daño que le puedes estar haciendo a otra persona, o a lo mejor la ayuda que les puedes estar haciendo a otra persona al no decirlo. sí, Entonces, así es.
Entonces busquen, o sea, algo que a mí me gustó es que hace poco salió todo el auge de Luis Miguel, toda la nueva serie de Luis Miguel, empezó a revivir las canciones de Luis Miguel, ya no solamente eran para los mis reyes, ya era para toda la gente que se identificaba, ya en lugar de editar la palabra con P, ya era entrégate. Sí, por ejemplo, durante la final del Mundial Sub-17, y digo, el boss también fue testigo de eso, en lugar de gritar la palabra con P, cuando despejaba el portero de México, gritaban fuá. Y eso era así de wow, o sea, cuando yo lo escuché en el estadio dije, wow, eso está genial, mejor. Y despejaba el de México y gritábamos fuá. Entonces, o sea, hay otras formas de seguir manteniendo este cántico de guerra de la afición mexicana sin usar la palabra con P, ni sinónimos, ni ninguna de esas cosas horribles. Y pues la podemos encontrar, como dices, en lugar de gritar la palabra, pues como dices, gritar entrégate y cantar tantito, ¿sabes? Algo, una diversión muy sana. Sí, bueno, o sea, y como dices, hacerlo diversión sana. Sí, pues también como conclusión, este es un tema, pues que ahora sí tratamos un tema un poco denso, donde no solo fue entretenimiento puro, sino sí tocamos unos temas por ahí densos. Espero les haya gustado, les haya divertido. Pues, ya saben que aquí es La Piñata y hablamos de todo. Sí, así es. Excepto de tejocotes. Sí, no, los tejocotes no. Sí, no, a nadie le gustan los tejocotes. Creo que es una de las pocas cosas que salen de Tlaxcala y a nadie le gustan, pobrecito. El tío Robert dice que él tiene, creo, una parte de su rutina prohibida que es contra los tejocotes. Sí, exacto. Justo de ahí, la verdad, esa frase del tío Robert fue inspiración al eslogan de este podcast, la verdad, debo admitirlo. Pero bueno, como ya comentaba Juan, recuerden escuchar a nuestros podcast hermanos. Ya ahorita Juan les recomendó un episodio que si, digamos que si este tema les pareció interesante, así pues pueden ir a escucharlo allá. El de ellos es obviamente todavía más intenso y más denso que el de nosotros. Nosotros nada más les dimos una embarradita a este tema tan complejo y tan interesante. Obviamente no nos tomen como referencia, por favor. No somos un lugar para que digan, sí, no, estos güeyes dijeron eso. No, o sea, nosotros nada más platicamos la historia. No citas en sus tesis, por favor. Ni no aunque esté en APA, no lo citen, por favor. Sí, exacto. Nos pueden citar como un comentario chistoso, pero no como referencia científica para ninguna evento. Recuerden escuchar 3G Podcast y Subsonic. Subsonic es más tranquilo que 3G Podcast. El de 3G Podcast es más visceral que nosotros y que Subsonic. Si quieren algo más chill, algo más relax, pues ahí está Subsonic. Recuerden querer a las demás personas, todos somos humanos, no importa de qué color, orientación o qué gustos tengan, al final, si ese pedo no está en tu culo, no es tu pedo. Déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. Tengan un muy buen día, tarde, noche, lo que sea donde estén escuchando. Nos escuchamos los domingos, nos vemos los miércoles. Yo fui Paco Vega. Y yo soy Juan José Delfín. Recuerden que todo el diseño visual del podcast fue hecho por Ana Fuentes. La pueden contactar en sus redes sociales si desean trabajar algo con ella. Yo soy Juan José Delfín y los vemos en la próxima. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube o en tu plataforma de podcast favorita. Subimos episodios nuevos todas las semanas. Recuerda que La Piñata Podcast es la única piñata en donde hay de todo menos tejocotes. Hasta la próxima.